Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 24 de septiembre, hablando de procedimiento de familia. En la última sesión estuvimos conversando acerca de los procesos ejecutivos que se conocen en el área de familia. Y mencionamos que básicamente es uno solo, que es el ejecutivo por cuotas alimentarias que estén incumplidas, pero que ya han sido fijadas por conciliación o por sentencia. Y mencionamos dentro de ese proceso que la ejecución depende de qué es lo que se está cobrando, cuál es la obligación. Vamos a dejar ese proceso ahí y vamos a dar el salto a los procesos liquidatorios. Dentro de los procesos liquidatorios en familia, hablamos de los siguientes: la liquidación del patrimonio de una persona natural por causa de muerte. Perdón, espérenme que se me movió esto. Es decir, la sucesión intestada, la liquidación testada del patrimonio del testador fallecido, la sucesión testada, la liquidación contenciosa de sociedad conyugal disuelta por nulidad o matrimonio, y la liquidación contenciosa de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes disuelta por una separación física o por una sentencia declarativa. En estos 4 eventos se realiza proceso liquidatorio. El proceso liquidatorio nosotros lo vamos a encontrar regulado en el Código General del Proceso a partir del libro tercero, sección tercera, artículos 473 y siguientes del Código General del Proceso. Dentro del Código General, nosotros tenemos una particularidad, y es que el único proceso regulado, liquidatorio regulado en profundidad, en toda su extensión, es el proceso de sucesión. Los otros, como la liquidación de sociedades conyugales, la nulidad de liquidación de sociedades comerciales y la insolvencia, no están regulados. El único que está regulado es la liquidación del proceso de sucesión. Entonces, todos los otros se aplica por analogía el de la sucesión. Yo la verdad no entiendo muy bien por qué el legislador no reguló en específico el proceso liquidatorio y después hizo normas para cada uno de ellos, como lo venía haciendo con el declarativo verbal, como lo venía haciendo con el ejecutivo, ¿sí? No, aquí regulan el proceso de sucesión y los otros no, y ya usted mirará cómo se resuelve, ¿sí? Lo cual es al menos particular. ¿Listo? Entonces, tenemos siempre que remitirnos a las normas del liquidatorio sucesoral para saber cómo se procede, aun cuando sea un liquidatorio de sociedad comercial. Así es como está redactado el código. ¿Cómo es la estructura de ese proceso liquidatorio? ¿Cómo funciona ese proceso liquidatorio? Ese proceso liquidatorio tiene como etapas las siguientes. Tenemos una demanda, luego sigue admisión, luego pasamos a etapa de notificación, luego pasamos a etapa de
contestación, luego pasamos a la etapa de audiencia, de inventario y avalúo. Aquí puede haber incidentes, podría haber, pongamos el incidente por acá abajo. Luego se pasa a la etapa de partición. Y por último, tenemos la sentencia aprobatoria de la partición. Entonces, digamos que estas serían nuestras etapas en este proceso de liquidatorio. Así sería más o menos. Miren que la estructura es muy diferente de lo que nos planteaba el proceso declarativo y al proceso ejecutivo. Dentro del declarativo, yo hablaba de audiencia de instrucción, perdón, audiencia inicial, una posible audiencia de instrucción y juzgamiento y luego sentencia. Pero no es solo eso, porque uno diría, ah, pero entonces la diferencia es solamente acá, en esta zona. No. La otra diferencia supremamente importante es que lo único que en este proceso se hace oral es esto. La audiencia de inventarios y avalúos y el incidente. Es lo único que se hace oral. De resto, las otras etapas son escritas. La demanda se presenta por escrito, la admisión por escrito, la notificación, la contestación, la partición es un trabajo escrito y la sentencia también se dicta por escrito. Aunque conozco jueces pues que llaman a audiencia para para dictar la sentencia, pero es que la sentencia del proceso liquidatorio es la sentencia más simple de todo el proceso, de todos los procesos, de todas las jurisdicciones. Yo creo que no hay una sentencia más simple que esta. La sentencia del proceso liquidatorio básicamente lo que dice es, se aprueba la partición, gracias. A los jueces les da pena tener una sentencia tan cortica. Entonces, lo que hacen algunos es que llegan y dicen, se aprueba la partición en los siguientes términos y le dan literalmente copiar, pegar a lo que dice la partición. A todo. Para que la sentencia no quede de medio renglón, se aprueba la partición, 4 palabras, le agregan toda la partición entera y copiar, pegar. Pero es una sentencia extremadamente simple, cortitica, aún con la parte emotiva. Miren, les muestro aquí una que yo tengo de ejemplo de una partición muy vieja que alguna vez me pusieron a revisar un proceso. Véala acá. Y es supremamente simple.
Mírenla. Entonces dice, Juzgado Primero Civil Municipal, Río Negro, Antioquia, diciembre 7 de 2011. Proceso, sucesión, causante María de los Ángeles Garzón Mesa, interesado Marilene Cardona Garzón, radicado, instancia, primera, sentencia número tal, decisión, apruebo trabajo de partición. Entonces, mire lo que dice la sentencia, dice. El doctor Bismar Pineda López, mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2011, procedió a realizar el trabajo de partición habida cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho. O sea que ese escrito que ellos están diciendo es esto. ¿Sí? Ese es el escrito al que se refiere el juzgado, a esa partición. Entonces llega y dice, en fecha 24 de noviembre de 2011 procedió a realizar el trabajo de partición habida cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho mediante auto del 21 de octubre de 2011 dentro del proceso sucesorio de María de los Ángeles Garzón Mesa. Trabajo de partición que una vez allegado por dicho apoderado y encontrándose ajustado a derecho, se hace necesario entrar a emitir sentencia aprobatoria, previo a lo cual se hace el siguiente recuento. Mediante auto del 12 de noviembre de 2010, se declaró abierto y radicado el proceso de sucesión, donde fue reconocida como heredera la señora María Irene Cardona Garzón, en calidad de sobrina de la causante. En el mismo auto se declaró el inventario y avalúo de bienes, de los bienes herenciales, y se ordenó emplazar a quienes se creyeran con derecho a intervenir en el proceso. Asimismo, se reconoció personería para representar a la heredera al doctor Bismar Pineda López. Posteriormente, el 31 de agosto de 2011, se llevó a cabo la diligencia de inventarios y avalúos, de la cual se dio traslado por el término de 3 días, y tal como lo dispone el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, la cual, no habiendo sido objetada dentro del término legal, fue aprobada por el despacho, auto del 12 de septiembre. De esta manera, mediante providencia del 21 de octubre de 2011, se decretó la partición y se autorizó al doctor Bismar Pineda López para realizarlas. Dicho trabajo fue debidamente presentado por el profesional antes mencionado y recibido en este despacho el día 24 de noviembre. Para descender al caso subexamen y extendiéndose que la partición hecha por el apoderado de la heredera se ajusta a la realidad procesal y es procedente dar aplicación al artículo 611 numeral sexto del Código de Procedimiento Civil, profiriendo sentencia probatoria. Así las cosas, en razón a que el despacho no observa causales de nulidad que invaliden lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición, se observó que el mismo es fiel reflejo de la diligencia de inventarios y avalúos, el Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, aprobar en todas sus partes el anterior trabajo de partición de los bienes de sucesión de la señora María de los Ángeles Garzón. Segundo, inscríbase, Tercero, protocolícese. Cuarto, espíase, cópiese y notifíquese, pues. Entonces, miren que todo esto es un recuento de lo que pasó en el proceso, ¿sí? Hombre, que tal día se presentó, que tal día se hizo el inventario, que tal día le dijeron que hiciera la partición, que tal día la presentó, que la partición está bien presentada, que nadie la objetó y que por lo tanto se aprueba. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, esta sentencia del proceso liquidatorio tiene la particularidad de que es una sentencia muy simple, es una sentencia que no tiene grandes cosas, es una sentencia que es volandito, volandito. El efecto de la sentencia es aprobar lo hecho por el partidor. La que sí es una particularidad interesante en este proceso es que quien determina cuánto le toca a los interesados dentro del proceso liquidatorio no es el juez. La gente cree que el juez es la persona encargada de decir cuánto le toca a Pedro y cuánto le toca a María. No.
La persona encargada de esto es el partidor. Después de que se realiza la audiencia de inventarios y avalúos, que tiene como finalidad ponerle valor a todos los bienes que se van a repartir y a todas las deudas. Esa es la finalidad de esa audiencia, determinar qué es lo que vamos a repartir y cuánto vale. Después de la audiencia se nombra a un partidor y el juzgado le da un término para que ese partidor, dentro del término señalado, presente al juzgado el trabajo de partición. El trabajo de partición es donde dice específicamente qué es lo que le toca a una persona y qué es lo que le toca a otra. En el trabajo de partición es donde dicen las famosas hijuelas. Las hijuelas es la porción donde dice, para Pedro, por herencia, el apartamento con matrícula inmobiliaria número tal, ubicado en la dirección tal, que vale tanto, cuyos linderos son tanto. O sea, ese trabajo de partición que lo realiza el partidor es lo que efectivamente hace que se repartan los bienes con ese documento. ¿Quién es ese partidor? Ese partidor es un auxiliar de la justicia que tiene que ser abogado. Pero si las partes están de acuerdo y así se lo manifiestan al juez, le pueden solicitar que el abogado, si tiene la facultad en el poder, sea nombrado como partidor. Si no están de acuerdo, toca nombrar el partidor de la lista de auxiliares de la justicia y pagarle honorarios de los que fije el juez. Lo cual puede ser mucha plata. Entonces, en la medida de lo posible, siempre vamos a intentar que las partes estén de acuerdo y que nos nombren a nosotros, que somos los apoderados, como partidores. Simplemente no vale la pena nombrar a un partidor auxiliar de la justicia. Solo cuando sea imposible lograr un acuerdo, entonces que lo nombren. Pero de resto, no vale la pena. Es un desperdicio totalmente innecesario. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien. Entremos a mirar la regulación que nos propone el Código General del Proceso al respecto de lo que venimos diciendo. ¿Ya? Empecemos por la audiencia de inventarios y avalúos, porque la demanda ya la hemos analizado en profundidad según los artículos 82 y siguientes. Las notificaciones también las mencionamos en la clase pasada y funcionan de la misma manera. La contestación también hemos hecho referencia a ella. Entonces pasemos de una vez al siguiente punto que no hemos analizado en ninguna parte, porque digamos que todo esto ya lo vimos en sesiones anteriores. Vamos a entrar a ver entonces lo referente a la audiencia de inventario y avalúo, que básicamente es la única audiencia que se va a realizar de manera oral. Bueno, antes de eso, además del artículo 82 frente a la demanda,
debemos concordar ese artículo 82 que trae los requisitos de la demanda con el 488 y 489, donde se nos pide unos requisitos adicionales especiales para los procesos liquidatorios, ¿sí? Pues básicamente el nombre y vecindad del demandante e indicar el interés que le asiste para proponer la demanda de liquidación, el nombre del causante del muerto, porque acuerden que les dije que esto es todo regulado frente a las sucesiones, y el nombre y dirección de todos los herederos conocidos, con la manifestación de si aceptan la herencia con beneficio de inventario o pura y simplemente. Y unos anexos como copia del testamento, registros civiles de nacimiento, registros civiles de defunción, etcétera. ¿Listo? Entonces, simplemente cuando se va a hacer una demanda liquidatoria, se debe hacer conforme a los requisitos del artículo 82, pero adicionándole a ellos los requisitos que están en el artículo 488 y los anexos del 489 para tenerlo en cuenta. ¿Listo? ...501... inventarios y avalúos. Realizadas las citaciones y comunicaciones previstas en el artículo 490 a todos los interesados, al cónyuge, etcétera, se señalará fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos, en la cual se aplicarán las siguientes reglas. Primero, a dicha audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el artículo 1312 del Código Civil y el compañero permanente. El inventario será elaborado de común acuerdo por los interesados, por escrito en el que indicarán los valores que le asignen a los bienes, caso en el cual será aprobado por el juez. O sea, si las partes están de mutuo acuerdo, presentan un escrito con todos los bienes y sus valores y el juzgado lo aprueba. ¿Listo? En el activo de la sucesión, porque nos dice qué cosas componen el activo y el pasivo, entonces nos dice, en el activo de la sucesión se incluirán, los bienes denunciados por cualquiera de los interesados. Todos los bienes se meten ahí. En el pasivo de la sucesión se incluirán las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el cónyuge o compañero permanente, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial. En caso contrario, las objeciones se resolverán en la forma indicada en el numeral 3. Se entenderá que quien no concurra a la audiencia acepta las deudas que los demás haya admitido. Entonces aquí nos dice que si las personas están de acuerdo, se presenta el inventario y se aprueba, pan. Pero que si las personas no están de acuerdo, se debe hacer un incidente para inclusión o exclusión de esos bienes o deudas. Si las personas están de acuerdo, el incidente no se hace. Si las personas están en desacuerdo, ahí sí será necesario realizar este incidente. ¿Listo? Pero sigamos leyendo que enseguida nos dicen cómo se realiza el incidente en caso tal de que vayamos a incluir o que vayamos a excluir una deuda. ¿Sí? Entonces sigamos leyendo lo que dice el artículo. También se incluirán en el pasivo, acá en esta parte final, los créditos de los acreedores que concurran a la audiencia. Si fueren objetados, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral 3. Y si prospera la objeción, el acreedor podrá hacer valer su derecho en proceso separado. Si no se presentaron objeciones, el juez aprobará los inventarios y avalúos.
Lo mismo se dispondrá en la providencia que decida sobre las objeciones propuestas. Segundo, cuando en el proceso haya de liquidarse la sociedad conyugal o patrimonial, en el inventario se relacionarán los correspondientes activos y pasivos, para lo cual se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28 de 1932, con observancia de lo dispuesto en el numeral anterior en lo pertinente. En el activo de la sociedad conyugal se incluirán las compensaciones debidas a la masa social por cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que se denuncien por la parte obligada o que ésta acepte expresamente las que denuncia la otra. Y los bienes muebles e inmuebles aportados expresamente en las capitulaciones maritales, en los demás casos se procederá como dispone el numeral siguiente. En el pasivo de la sociedad conyugal, perdón, de la sociedad, sí, conyugal o patrimonial, se incluirán las compensaciones debidas por la masa social a cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. No se incluirán en el inventario los bienes que conforme a los títulos fueren propios del cónyuge sobreviviente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen ahí? Que cuando haya que liquidarse sociedad conyugal, dentro de esa audiencia de inventarios, nosotros tenemos que decir cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes sociales, y cuáles son las deudas propias y cuáles son las deudas sociales. Y por último, si hay lugar a compensaciones, ¿cuáles son las compensaciones? A cargo de la sociedad y a favor de los cónyuges, o a cargo de los cónyuges y a favor de la sociedad. Si no hay acuerdo, se deberá volver al incidente para inclusión o exclusión de bienes. Si por el contrario hay acuerdo, se presenta un acuerdo, entonces se aprueba el inventario con la parte de la liquidación de la sociedad conyugal y la parte de la liquidación del patrimonio propio. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien. Entonces continuemos. No se incluirán los bienes que conforme a los títulos fueron propios del cónyuge sobreviviente. En caso de que se incluyeran, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral siguiente. La objeción al inventario tendrá por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social. Todas las objeciones se decidirán en la continuación de la audiencia mediante auto apelable. Yo tengo auto, podría vivir el resto de mi vida. Claro, me tendría que morir mañana. Quiere decir esto que estamos dentro de la audiencia de inventarios y avalúos. Y se presenta una objeción. En ese caso se suspende la audiencia y el juez fijará la fecha para reanudar la audiencia con posterioridad, y en esa continuación resolverá las las objeciones que se hayan propuesto. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, dentro de la audiencia de inventarios, relacionamos el activo y relacionamos el pasivo. Si los dos se aprueban, entonces se da
autoaprobatorio del inventario. Si no se aprueban, sino que se proponen objeciones, se suspende esta audiencia y pasamos a realizar el incidente para incluir o excluir bienes o deudas. Miremos cómo se resuelve ese incidente. Numeral 3. Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o deudas, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicarán en su continuación. En la misma decisión, señalará fecha y hora para continuar la audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dictámenes sobre el valor de los bienes, con antelación no inferior a 5 días a la fecha señalada para reanudar la audiencia, término durante el cual se mantendrá en secretaría a disposición de las partes. En la continuación de la audiencia, se oirá a los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan los avalúos en la oportunidad señalada en el inciso anterior, el juez promediará los valores que hubieran sido estimados por los interesados sin que excedan el doble del valor catastral. Entonces, dentro de esa audiencia, para resolver ese incidente, para resolver las objeciones, el juez puede decretar pruebas para determinar efectivamente si se incluyen o se excluyen los bienes. Llegados a esa reanudación de la audiencia de inventarios y avalúos, el juez resuelve la objeción, ¿sí? Obviamente practica las pruebas y resuelve la objeción y determina si un bien se excluye o se incluye. Esa decisión que se da por auto para incluir o excluir bienes es apelable. Se puede presentar recurso de apelación. Y en caso tal de que diere con el monto y con las causales, también podría ser susceptible de casación. ¿Sí? Realmente con la casación tenemos un problema. Y es que la casación, que está regulada en el artículo 333 y siguientes, está restringida solamente a los procesos declarativos. Entonces uno podría decir que no genera casación este proceso. Pero de pronto, si el error es lo suficientemente grave y si por analogía se pueden aplicar alguna de las causales, pudiera intentarse. Yo nunca lo he hecho, pues, ni nunca lo he visto, pero no entiendo, no veo por qué no, o no veo por qué la ley prohíbe que vaya a casación algo diferente a un proceso declarativo, cuando perfectamente podría darse, ¿cierto? Pero ahí se las dejo, pues, es decir, que eso sería apelable. Yo creo que podría ser, pero es más una opinión personal, que podría ser susceptible de casación, pero realmente no, porque solamente serían procesos declarativos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos audiencia de inventarios y avalúos y la resolución del incidente. Terminado el inventario y el avalúo, podemos pasar a la etapa de partición.
A ver dónde está. Acá, decreto de partición. Aquí. Decreto de partición y designación de partidor. Entonces, volvamos acá. Artículo 507, decreto de partición y designación de partidor. En la demanda de apertura del proceso de sucesión, se entiende incluida la solicitud de partición, siempre que esté legitimado para pedirla quien lo haya promovido. Aprobado el inventario y avalúo, el juez, en la misma audiencia, decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Si estos no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Cuando existan bienes de la sociedad conyugal o patrimonial y en la misma audiencia el cónyuge o compañero permanente manifieste que no acepta el partidor testamentario, el juez designará otro de la lista de auxiliares de la justicia. El auto que decrete la partición lleva implícita la autorización judicial para realizarla si hubiera incapaces, en caso en el cual el juez designará al partidor. En todo caso, se fijará término para presentar el trabajo. Los interesados podrán hacer la partición por sí mismos o por conducto de sus apoderados judiciales, se los solicitan en la misma audiencia, aunque existan incapaces. Reglas del partidor. Más allá de que el partidor sea nombrado por las partes o que sea nombrado por el juez, ese partidor está sujeto a las reglas que están dispuestas acá en este artículo 508. Miremoslas. En su trabajo, el partidor se sujetará a las siguientes reglas, además de las del Código Civil, porque en el Código Civil también tenemos reglas del partidor. Pero miremos las de acá. Primero, podrá pedir a los herederos, al cónyuge o compañero permanente las instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que estuvieran de acuerdo o de conciliar en todo lo posible sus pretensiones. Segundo, cuando considere que es el caso dar aplicación a la regla primera del artículo 1394 del Código Civil, lo expresará al juez con indicación de las especies que en su concepto deban licitarse para que convoque a los herederos y al cónyuge a una audiencia con el fin de oír sus ofertas. ¿Qué es esto? Que sea necesario vender alguno de los bienes de la sucesión para poder cubrir unas deudas, ¿ya? Eso es. Tercero, cuando existan especies que no admitan división o cuya división la haga desmerecer, se hará la adjudicación en común y pro indiviso, en porcentajes. Para el pago de los créditos insolutos relacionados en el inventario, formulará una hijuela suficiente para cubrir las deudas que deberá adjudicarse a los herederos en común o a estos y al cónyuge o compañero permanente si dichos créditos fueren de la sociedad conyugal, salvo que todos convengan en que la adjudicación de la hijuela se haga de una forma diferente. Entonces, ese trabajo de partición debe incluir la forma como se va a repartir todos y absolutamente todos los bienes que fueron relacionados en el inventario entre los diferentes interesados y los acreedores, ¿ya? Lo ideal es que el partidor se reúna con los interesados y se intente hacer una partición convencional. Por ellos de acuerdo dicen yo me quedo con esto, yo me quedo con aquello, siempre y cuando no se vulneren los derechos que tiene cada uno, se puede hacer. Eso es lo ideal.
Pero en caso tal de que no sea posible, de que hay desacuerdo, de que las personas no se ponen de acuerdo cómo se va a repartir, entonces el partidor podrá repartir en comunidad y pro indiviso. Todo es de todos en porcentaje, lo cual es pues terrible porque es básicamente que usted no hizo nada. Antes del proceso liquidatorio teníamos unos bienes que pertenecían a una comunidad. Después del proceso ya seguimos teniendo una comunidad que hay que liquidar. Entonces no hicimos nada. Hicimos un proceso para no hacer nada, para quedar igual que como estábamos. Entonces es una pérdida de tiempo. Sin embargo, en algunos casos, ante la terquedad de los interesados de no querer realizar un trabajo para repartirse de otra manera en la cual cada uno pueda quedar en la medida de lo posible independiente o que no queden en comunidad de todos con todos, sino solamente unas pequeñas comunidades. Si eso no es posible, pues todo. Listo. Ese partidor se le concede un término y debe presentar ese trabajo por escrito al juzgado. Presentado ese trabajo por escrito, el juez, mediante sentencia, aprueba el trabajo del partidor. Y a partir de ahí, se puede solicitar la inscripción en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria para que queden a nombre de cualquiera de ellos los bienes que fueron repartidos. Y se acabó el proceso. ¿Ya? Para hacer ese trabajo de partición, es necesario que uno tenga supremamente claro las reglas de la sucesión, las reglas de la sociedad conyugal o las reglas de las sociedades comerciales en caso tal de que eso sea lo que se esté repartiendo. En el canal de YouTube hay videos de sucesiones donde se habla acerca de cómo se liquida la sociedad conyugal, cómo determinar qué es un bien propio, cómo determinar qué es un bien social, cómo determinar qué es una deuda social o qué es una deuda propia. Y además de la forma de repartir entre los diferentes órdenes hereditarios. Entonces, para ahondar en ese tema y que usted tenga claridad acerca de ello, le recomiendo que busque los videos. Yo voy a tratar de que queden relacionados al final del video, de este video, que queden relacionados cuando se monte y que le lleguen pues como que usted pueda darle clic a esos para que vea la forma de repartir, o si no pues busca órdenes hereditarios, ¿sí? O liquidación de sociedad conyugal en el canal de YouTube para que tenga en cuenta las reglas adicionales que se requiere para poder hacer esa partición de manera correcta. De resto, como les digo, es un proceso muy simple, un proceso que no tiene mayor implicación, solamente tiene una audiencia oral, de resto todo se hace por escrito, que es esta. Posiblemente dos y también hay un incidente, pero generalmente una sola audiencia escrita, oral, de resto todo es escrito. Entonces es un proceso sencillo, las reglas están muy claras frente a esos temas, entonces no es un proceso donde haya mucha discusión como en el caso de los procesos declarativos. ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a dejar ahí para concluir entonces este tema.